Explicación del mundo espiritual de luz. Explicación 45. Explicación del nombre de Cristo. En esta alba de gracia, en que por mandato del Padre me comunico a vosotros, voy a entrar en la explicación del nombre de Cristo. ¿De dónde proviene el nombre de Cristo? ¿Quién bautizó de esta manera al Divino Maestro? Juan 4, 42. ¿Creéis acaso que hayan sido los apóstoles o las religiones cristianas quienes le dieron ese nombre? No, hermanos, los profetas anunciaron la venida del Mesías, y durante muchos siglos antes de su advenimiento le llamaban así. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesian, Mesías en castellano, que quiere decir ungido o sagrado. Juan 1, 41. En los tiempos antiguos, era costumbre en Israel que cuando a alguien se quería conferir un grado especial, un nombramiento o un cargo superior, se le derramara en la cabeza aceite de primera calidad, ungiéndole de esta manera. Esta unción era pues, una consagración. ¿Sabéis lo que significa la palabra Jesús en hebreo? Jesús es la latinización de la palabra hebrea Jehová, que quiere decir Jehová es nuestra salvación. Por tanto, entended la palabra Jesús con su significado de Salvador. Mateo 1, 21. Y si Cristo quiere decir ungido, ¿quién fue el que le ungió? Nuestro Padre Gran Jehová, fue quien ungió y dio nombre a nuestro Maestro. En cuanto a hombre, la Virgen María fue quien le diera el nombre de Jesús, como se lo indicara el ángel del Señor, al anunciarle con hermosas palabras que iba a ser madre. María se sorprendió y nada contestó, y el ángel viendo turbada a la Virgen le dijo: no temas, es voluntad de mi Padre Dios y Señor que des a luz, porque concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo, y el fruto de tu vientre se llamará Jesús. Lucas 1, 31. La Virgen, la doncella que era toda inocencia, no alcanzaba a conocer los altos juicios del Señor, mas con las palabras del ángel se sintió confortada, y le comunicó todo a José, su esposo, pero aunque era casada, no había conocido nunca varón, y entre ella y su esposo no había habido unión carnal. Mateo 1, 1820. Bien sabía ella cuando dio a luz un varón, que el fruto de su vientre era el Mesías, no había en ella la menor duda, pero era tan humilde que nunca lo dijo a nadie, y la Virgen era toda pureza. Los escribas y fariseos no comprendieron cómo una virgen podía haber dado a luz a un hombre, y mucho menos alcanzaba a comprender que ese hombre fuera el Hijo de Dios. Mas todo estaba escrito, y la Virgen lo sabía porque el ángel se lo había anunciado, y sabía también que el Espíritu Santo era su casto esposo, y que el fruto de su vientre era el Salvador del mundo. Cuando el tiempo fue llegado, cumpliendo las leyes mosaicas, le presentó ante el altar del templo, y ahí le dio el nombre de Jesús. Lucas 2, 42. El nombre de Cristo está en el arcano del Espíritu Divino, y el nombre de Jesús fue dado para el hombre, porque era el Dios hecho hombre en la tierra, el Emmanuel que anunciara Isaías, palabra que quiere decir Dios con nosotros. Isaías 7, 14. Esta es la explicación exacta y correcta de los nombres sagrados. Cristo y Jesús. Pasados los tiempos el cristianismo fundió los dos nombres para que ninguno de los dos se perdiera, y vinieron a formar con ello el nombre Jesucristo. Primera de Timoteo 1, 15. Dos nombres con los que conocéis al Divino Maestro, el primero en cuanto a Dios, Cristo, y el segundo en cuanto a hombre, Jesús. Lo mismo sucedió en el caso de Jacob, el tronco de donde descendéis vosotros, hermanos espiritualistas. Jacob fue nombrado así por Isaac. Génesis 25, 26. Su padre material, y fue el escogido del Señor para entregarle una gran familia, una gran simiente. Pero una noche, en que caminaba Jacob de una tierra a otra, llevando su familia y sus posesiones terrenas, el Señor le envió un ángel para probarle, mas en las tinieblas de la noche le pareció a Jacob que ese mensajero de Dios era un hombre, y pensando que era su enemigo, desenvainó su espada. Génesis 32, 22. En defensa de la honra de su esposa y de la vida de sus hijos, luchó Jacob toda la noche, esgrimiendo su brazo fuerte y la espada a diestra y siniestra, sin desmayar, y aquel que le pareció ser un enemigo resultó invencible, y éste le descoyuntó la cadera derecha. Cuando se hizo la aurora del nuevo día, Jacob contempló que su enemigo había desaparecido, y comprendió entonces que era un ángel del Señor en contra de quien había luchado toda la noche. Génesis 32, 24.
Jacob no fue vencido, y el Señor le llenó de complacencias, y por haber pasado animosamente por tan grande prueba, el Padre Eterno le nombró Israel, diciéndole: Tú eres Israel, el fuerte de Dios. Génesis 32, 28. Ese nombre, Israel, quedó en el espíritu de Jacob para todos los tiempos. Los dos nombres, a similitud de los del Maestro, son el uno espiritual y el otro material. Así en este tiempo, en que Elías se comunicó a través del entendimiento de roques rojas. Apocalipsis 7, 2. Lleváis en vuestra memoria y en vuestro corazón los dos nombres, el uno espiritual y el otro material. Ahora bien, en esta etapa de la comunicación del Señor y de su mundo espiritual de luz a través del entendimiento humano, habéis tenido por costumbre el darnos un nombre material para sentiros más cercanos y más vuestros. Ya no es menester que nos hagamos reconocer entre vosotros bajo los nombres con que habéis conocido a estos humildes siervos del Señor, porque cuando uno solo de nosotros se presenta, viene en representación de todos los demás. Ha mucho tiempo hemos querido hacer desaparecer los nombres que vosotros nos dais, nombres que no existen en nuestro espíritu porque son materiales, nombres con los que vosotros nos distinguís, pero nosotros, cuando nos referimos a nuestros consiervos espirituales, simplemente os decimos el mundo espiritual, sin señalar uno u otro nombre. Después de 1950, no solo deberán desaparecer esos nombres con que nos diferenciáis, sino que deben desaparecer vuestros propios nombres, para que aparezcáis delante de la humanidad solamente como siervos del Señor. Ved que los nombres no tienen importancia, nosotros no tenemos títulos, hemos venido como seres ignorados. Nada os hemos hablado de nuestro pasado, no os hemos relatado la historia de cuanto hemos hecho en la tierra, no, hermanos, no hemos venido a eso. Por lo mismo, todos estos nombres, después del año 1950, no aparecerán. No diréis entonces: ese hermano, este siervo me dijo esto o aquello, sino que diréis: el mundo espiritual, los mensajeros del Señor, los emisarios espirituales nos explicaron o aconsejaron tal cosa. Hermanos, los nombres que nos habéis dado son parte de un error que habéis cometido en esta obra. Los nombres pertenecientes a tribus que habitaron en esta o aquella tierra no debían haber aparecido jamás, porque en el mundo espiritual de luz no usamos nombres en esta forma. Esto que os dice el mundo espiritual de luz, estudiadlo y comprendedlo. No pertenecemos nosotros a ninguna nacionalidad, por lo tanto, nuestro nombre no puede ser material. Formamos parte del mundo espiritual de luz, de ese mundo que habita tan lejos y tan cerca del vuestro. Tan lejos, porque hemos dejado las cosas de la materia hace tanto tiempo, que no queda en nuestro espíritu un solo reflejo de ellas. Y tan cerca, porque vivimos cerca de vuestro espíritu, porque habitamos en vuestro pensamiento y corazón, porque todos vuestros actos son mirados por nosotros. Mas no temáis que nuestra mirada no es de juez, simplemente os acompañamos en la senda de vuestro cumplimiento, por eso os digo que estamos cerca de vosotros. El Señor nos ha dado la misión, no solo de acompañaros, sino de aconsejar, inspirar e influenciar en la mente y en el corazón de todos vosotros, hermanos. Esa es nuestra lucha, ahí está nuestro trabajo, ahí está siempre la luz del Señor, su divino espíritu, luchando en la mente y el corazón de los hombres. Vuestra responsabilidad es muy grande, hermanos míos, es mayor que la de los ministros de las diversas creencias y de las religiones, mayor que la de los maestros materiales. Porque vosotros habéis sido enseñados y preparados por la palabra divina, porque habéis visto el cumplimiento de todo cuanto se dijo en tiempos pasados, porque vosotros conocéis la realidad, y conocéis la obra que el Padre ha desatado en este tercer tiempo. No durmáis un solo instante. Hasta hoy, Él ha hablado por vosotros cuando no habéis sido creídos en vuestros caminos, mas mañana seréis vosotros los que habéis de hablar por Él, dando testimonio de esta obra bendita. El Señor ha cumplido. El Señor, como lo prometiera, ha depositado su doctrina en las manos de su pueblo, perdonando sus errores, sin delatar a nadie, sin señalar ni juzgar delante de los demás a los que han faltado, como a los Tomás. Juan 20, 2429.
de este tiempo, Él os ha mostrado, ya no sus llagas y la herida de su costado, sino su perfección, para vencer vuestra incredulidad, para enseñaros, para que tengáis presente siempre cómo actuó Él en este tiempo, para que sepáis en cada caso que se os presente cómo habéis de cumplir, de trabajar y de mostrar la obra. ¿Veis este mundo endurecido y frío a las cosas del espíritu? ¿Veis cuán grande es su materialismo en este tiempo en que difícilmente penetra un rayo de luz enterneciendo los corazones? Pues llegará el momento en que cese en su dureza y en su frialdad, y el corazón del hombre sea blando y espiritual, y dé cabida a ese torrente de inspiración divina, a ese caudal de enseñanzas y sabiduría que lleváis en el fondo de vuestro ser, y que pronto habréis de esparcir por los caminos. La obra del Padre es inmutable, su doctrina y su ley no evolucionan, han sido, son y serán siempre perfectísimas. Mala práctica de los discípulos dentro de esta obra, esa sí está sujeta a evolución, y el camino siempre os invita al progreso espiritual, y es eso lo que el Padre os ha venido pidiendo. Adelanto, progreso y espiritualidad. Sea en palabra clara y llana, sea en sentido figurado en parábola, el Maestro os ha dado a comprender que se han mezclado cosas impuras y superfluas a su obra. Recordad aquella parábola en la que os habló de los 7 labriegos que cultivando trigo, dejaron crecer también la ortiga y la mala hierba. Mateo 13, 24 al 30. En las postrimerías de las comunicaciones del Maestro a través del hombre, todavía este pueblo practica la obra como en los tiempos de Damián Oviedo, como en aquellos primeros días en que los primeros congregantes no alcanzaban a definir ni esclarecer la comprensión de la obra en toda su magnitud. Todavía al día de hoy se pueden contemplar en el seno de los diversos recintos, ritos, ceremonias, tradiciones y fiestas que, más que espirituales, son profanos. Todavía acostumbráis cosas que el Padre, en su infinita caridad toleró, y que su complacencia divina dispensó, en aquellos albores del espiritualismo, porque eran los primeros pasos de un pueblo que no podía despojarse en un instante, de todas sus tradiciones y de todas aquellas cosas que le eran necesarias para elevarse, para espiritualizarse y creer en el Padre. Es justo que después de tantos años de manifestaciones divinas, de tantos años de doctrinaros el Padre con su palabra, os encontréis en el mismo grado de evolución que los primeros, y que continuéis presentando la obra del Señor en la forma imperfecta e indefinida de aquellos lejanos días, donde ha estado el estudio profundo, el análisis, en este tiempo de la palabra del Señor. Y no os hablo del análisis independiente, sino del análisis conjunto, el análisis en medio de la comunidad del pueblo. Primera de Corintios 31-33. Para marchar todos al mismo compás, para unificar vuestro criterio en la obra. Ese análisis no lo habéis practicado hasta ahora, cada quien ha estudiado separada e independientemente la palabra del Señor, creyendo cada cual profundizar más que los otros, creyendo cada cual haber alcanzado la verdad, y cuando se os habla de unificación, surge lo inevitable. La confusión, el desgarro, la crítica, el dolor, y el distanciamiento de los unos a los otros. En una palabra, surge la división. Si hace tiempo hubiese existido en el seno de vosotros, no ya la gran unificación sino aunque fuese una pequeña, no habrían tantos recintos caídos en la rutina y el estancamiento, hundiendo al pueblo en la ignorancia, en la esclavitud del conciencia y del espíritu, debido a vuestra división. Primera de Corintios 11, 18. Ninguno ha podido levantarse con una nueva iniciativa dentro de la obra y dentro de la ley, porque los demás se opondrían a ella. Así, se sometió al pueblo en masa a la ley de la rutina, alejándole de la ley del progreso y la evolución. El Maestro no ha venido para haber estancado a su pueblo, sino para hacerlo progresar siempre, llevándole al adelanto. Es vuestra obligación hacer vuestro mayor esfuerzo por purificaros, por depurar vuestras prácticas, por alcanzar mayor espiritualidad, por llegar al máximo de vuestra comprensión y preparación. Así, solo así, podréis entregar al Padre un digno cumplimiento, una obra vuestra que sea digna de la obra perfectísima de Él, para quedar preparados, fuertes y espiritualizados, unidos en una sola intención, en una sola ley, en un solo propósito. Primera de Corintios 8, 6. Unidos por el amor, por la obra divina, por esta doctrina que es amor y ley universal. Que la paz del Padre sea con mis hermanos.